Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, esperando la segunda parte de la introducción a las transformaciones lineales. En este video, como anuncié ya anteriormente, vamos a trabajar la definición de transformación lineal aplicándola para determinar si una transformación es lineal o no. Vamos entonces. Muy bien, tenemos la definición, entonces recordemos que vamos a partir de una aplicación que va entre un espacio vectorial y otro y que tenemos que probar lo que está recuadrado ahí. Lo que tenemos acá es lo que tenemos que probar. Entonces vamos al ejemplo. Tenemos ese ejemplo, una T que va de R2 en R3. Definida por t de xy igual a x menos y 2 por x. Entonces, ¿yo qué tengo? Si el dominio, vamos a ir escribiendo, el dominio de t es R2. Así que los elementos genéricos o un elemento genérico de R2 es un par. O sea que es el elemento que tengo acá, el xy. Si yo le aplico t a un xy, ¿qué me da? Me da, entonces este pertenece a R2. Me da un elemento de R3. ¿Cómo lo encuentro? Jugando con estos elementos. La primera coordenada va a ser x menos y, la segunda va a quedar en y la tercera el doble de la primera. Y así podemos tener infinidad de transformaciones lineales. Algunas tendrán un efecto geométrico determinado, otras no tanto. Ya iremos viendo algunas de ellas. Por ejemplo, vamos a probar esta que si es o no es transformación lineal. Entonces vamos a decir dominio de t R2, codominio de t R3. Bien, entonces ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a tratar de probar esta igualdad. Primero tenemos que tener, fíjense, yo tengo que tener el u y el v pertenecientes al v, que es el dominio, y un h que está en los reales. Entonces yo primero tengo que tener esos elementos. Entonces vamos a decir, sean u y v que pertenecen al dominio, que es R2. Entonces, ¿qué va a pasar con u y v? Van a ser dos pares. Vamos a suponer que son distintos, así que los vamos a construir. Un par x1 y 1, y el otro par va a ser un x2 y 2. ¿Sí? Ya tengo los pares. Y sea h que está en los reales. Ahora tendríamos que construir esto, ¿sí? El u más h por b. Entonces, yo les voy a ir poniendo numeritos para que vamos viendo las partes. Entonces, u más h por b. ¿Qué va a ser u más h por b? Va a ser x1 y 1 más h, x2 y 2. Entonces, fíjense, estamos recordando operaciones que ya hemos visto en espacios vectoriales. Entonces, recordemos que aquí tiene que ir el h en cada coordenada y después sumar con estas de aquí. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x1 más h por x2 y 1 más h por y2. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo voy a ir señalando con colores. Esto es eso. Muy bien, voy a volver al color. Ahora vamos a construir T de esto. Fíjense, como yo lo que tengo que probar es una igualdad, yo voy a probar cada uno de los lados de esa igualdad. O sea, primero voy a construir esto, después voy a construir esto.
Entonces primero voy a construir esto. Entonces voy a decir T de U más H por B. ¿A qué es igual T de U más H por B? Por esto es T de X1 más H X2 y 1 más H y 2. ¿Por qué de acá yo no puedo ya empezar a trabajar con la T? Porque la T yo se la tengo que aplicar a un par y yo acá todavía no veo el par. Son los nombres de las cosas que son pares, pero todavía el par no lo veo. Entonces yo tengo que buscar el par para recién aplicar la T. Entonces, acá yo voy a decir, esto es primero menos segundo, segundo y 2 por primero. Esa va a ser la receta que yo voy a aplicar aquí. Entonces, esto es primero y esto es segundo. Entonces, primero menos segundo. Entonces yo acá voy a hacer primero. Voy a dejar por afuera lo que es el par, ¿sí? Entonces voy a decir primero menos segundo. Primero sería esto. X1 más H X2 menos segundo. Y 1 más H y 2. Eso es la primera coordenada. Ahora viene la segunda coordenada. La segunda coordenada me dice, es la segunda de acá. O sea que me queda I1 más H y 2. Y vamos a poner la coma. Y vamos a volver al otro color. Y ahora me dice 2 veces la primera coordenada. Así que 2 veces la primera. La primera es esta. X1 más H, X2. Y ahí termina mi par. Perdón, mi terna, porque ahora estoy en R3, que es el codominio. Muy bien. Entonces ahora voy a trabajar esto que tengo aquí. Aquí tengo, fíjense, acá tengo un menos. Así que se van a cambiar los signos que están aquí adentro. Entonces acá me va a quedar X1 más H, X2 menos I1 menos H y 2. Voy a ir al color. Este queda como está. Voy a ir otra vez a la comita. Y ahora voy a introducir el 2 en los dos términos. Entonces esto me va a quedar 2x1 más 2hx2. Y acá, ¿yo qué podría hacer? Podría, si quisiera, reordenar un poquito esto con esto, como para darle un poquito más de forma. Si no, también lo puedo dejar tal cual está. No es ninguna obligación hacer más pasos, o sea, yo lo voy a hacer como para reordenar un poquito. X1 menos I1 más H, X2 menos H y 2. Acá voy a poner la comita, acá voy a poner otra vez
y 1 más h y 2, la comita, y allá voy a dejar 2x1 más 2hx2. ¿Por qué digo que ese paso se puede o no hacer? Porque yo lo podría haber dejado ahí y dejar espacio por las dudas que me haga falta hacerlo al paso. Yo lo voy a hacer porque ya que tenía espacio, lo hago. Pero uno tiene que ir trabajando como simultáneamente o casi simultáneamente los dos términos del igual para ver si en algún momento hay posibilidad que los elementos se encuentren o no. O sea, yo tengo que trabajar por separado e ir viendo si en algún punto se hace la igualdad. Entonces vamos a dejar ahí y ahora y voy a dejar un espacio por las dudas que tenga que seguir trabajando y voy a empezar ahora con este lado, con el t de u más h t de b. Entonces igual, acá estos son nombres de los pares, pero todavía no tengo los pares. Así que yo tengo que tener a la vista el par. Entonces t de x1 y 1 más h t de x2 y 2. Bien, ahora sí ya puedo empezar a aplicar t. Entonces, t de x1 y 1, ¿qué es? Vamos a ir con el color para que vamos viendo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar una terna y otra terna quedará por aquí. Entonces, ¿qué decía la receta? Primero menos segundo. x1 menos y1. Segundo, y1. Y después decía 2 veces primero. O sea, va a ser 2x1. Más h por la receta aplicada a x2 y 2. O sea, primero menos segundo. Esto menos esto. x2 menos y2. Ese está de más. Control V, lo vamos a borrar. x2. Acá me va a quedar y2 y ahora me va a quedar 2x2. Vamos a borrar este que me quedó muy amontonado. 2x2. Se ven ahí las dos ternas que hemos logrado conseguir. Bueno, ahora ¿qué va a pasar? Tengo que ingresar el h a cada término. Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? Me va a quedar x1 menos y1, 2x1, queda tal cual está. Más, ya pongo los paréntesis. Entonces ahora me va a quedar h por x2 menos y2. h y 2, h, se me fue muy lejos esto. A ver, vamos a borrar todo esto, borro, porque acá se va agrandando la cosa. Entonces me va a quedar x1 menos y1. y1, 2x1. Queda como está. Más, acá me va a quedar hx2 menos h y 2. h y 2 y 2hx2. Y ahora sí hago de una sola vez los paréntesis. Entonces esto queda por un lado, esto queda por otro. Bueno, acá tenemos dos ternas sumadas. Así que las tenemos que volver a sumar. Entonces,
¿qué me va a quedar cuando sume? Fíjense, esto va a sumarse con esto. Entonces me va a quedar x1 menos y1 más h, x2 menos h, y2. Ese es el primer elemento. Después me va a quedar esto con esto. O sea que me va a quedar y1 más h, y2. Y después va a quedar esto con esto. Entonces me va a quedar 2x1 más 2h, x2. Y esa es la terna. Y si quieren, ahí le pongo bien las comitas. Bueno, y entonces ahora yo digo, esto es todo esto. Y eso es esto que yo tengo aquí, fíjense, x1 menos y1 más h, x2 menos h, y2, tal cual. Y1 más h, y2, tal cual, 2x1 más 2h, x2. O sea que si yo lograra pintar aquí, lo que pasa es que escribí tan abajo, a ver, bueno, como escribí tan abajo, me quedó todo esto igual a todo esto. Entonces, ¿qué es lo que yo ahora concluyo? Yo ahora concluyo que de 1, 2 y 3, T de U más H por B es efectivamente T de U más H, T de B. Por lo tanto, T es transformación lineal. Entonces, después vamos a ir viendo qué es lo que hacemos con las transformaciones lineales. El primer paso es poder determinar si una transformación es lineal o no. Entonces, acá trabajamos con propiedades de R2, de espacios vectoriales. Acá volvimos a trabajar, acá reemplazamos y nos quedó eso. Acá, cuando tenemos estas dos ternas, también aplicamos propiedades de espacios vectoriales para llegar a esa nueva terna. Y acá, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos la definición para poder asegurar esto. Muy bien, de esta forma vamos a trabajar cada vez que tengamos que aplicar la definición. Entonces, en el video que sigue vamos a ver qué pasa cuando una transformación no es lineal. Muy bien, los espero luego entonces.